Bueno, pues aquí están los ejemplos que me pediste que te ayudara. La primera fórmula que me mandaste es la derivada de y con respecto a z es igual a 0. En los libros, en la literatura, la mayoría de las veces vas a encontrar que en lugar de ser de z va a ser de x. Y de y pues es lo que normalmente se usa. También se puede usar f de x, que es igual con 0. Yo me voy a basar siempre en dx. Ya si en tu maestro, tu escuela te enseña que es de z, pues ya eso es de cada quien. De hecho, pues la letra, pues no importa, tú le puedes poner la letra que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando haga las derivadas con respecto a esa letra. El primer ejemplo es, se trata de una función constante. ¿Por qué es constante? Pues como su nombre lo indica, su valor no cambia. En este caso la función que está aquí es y es igual que 1. La derivada de esa función y igual que 1 es 0. Y siempre, en todas las funciones constantes, las derivadas, sus derivadas serán 0. Siempre, 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 siempre. Como por ejemplo aquí, si la función y es igual que pi, y sabemos que pi es una constante cuyo valor es 3.141592 7 y un montón de números más, como 10.000 millones que no le han dado fin. Su derivada de pi va a ser 0, dice aquí. De todas las constantes siempre es 0. No le andes buscando que aquí que no, nada. 0 es su derivada. La derivada de esta función y igual a 0 es 0, porque el 0 es una constante, pi es una constante, 1 es una constante. 1.000.000, si la función fuera y es igual a 1.000.000, su derivada de esa función va a ser 0, no hay más. Ok. La segunda que mandaste, pues yo no sé si así te lo escriben en el pizarrón o tú lo escribes así. Yo la verdad no sé. Pero aquí tienes toda esta derivada, esta fórmula que dice d de x a la n con respecto de x es igual a n por x a la n menos 1. Ok. ¿Qué quiere decir? Pues que la función y siempre va a estar igualada a un valor x con un exponente, que comúnmente a todo esto se le llama potencia. Entonces la derivada de esta función, o la derivada de una potencia, no importa qué exponente tenga, como puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 1.000.000, puede ser pi, puede ser 7, puede ser 1/2, 3/4, lo que sea. Debes de aplicar esta fórmula. Entonces la fórmula te está diciendo que te fijes muy bien qué exponente tiene tu función. Ahí es donde debes de fijar tu atención tú, el exponente. Luego dice que este exponente lo escribas como coeficiente. Eso te está indicando aquí la fórmula. Que n lo escribas aquí, lo que valga, si vale 2, si vale 3, lo que sea que valga, tú lo pones ahí. Luego que escribas x, la misma fórmula te guía. Todas las fórmulas te van guiando, no tienes que andarle pensando mucho. Te van guiando todas. Entonces escribes x, pues escribo x. Y luego después la siguiente operación es que al exponente que tenías, que aquí es el 2, le restes 1. Pues eso es lo que haces, al 2 le restas 1, que es lo que estaba aquí. Y cuando se le resta 1, pues te queda que el exponente resultado de la base x es 1. No se escribe, aunque ahí en esa escuela donde tú estás
A lo mejor te lo escriben, pero no se escribe, no lo vayas a escribir. El 1 no se escribe, se entiende que aquí hay un 1. Y si aquí no ves un número, debes tú de entender que hay un 1. No tienes por qué estarle buscando que qué número será, es un 1. Entonces el resultado te queda 2x a la 1. Eso es lo que te va a quedar, 2x a la 1. No le tienes que andar buscando nada más. La siguiente función es y es igual a x a la 3 o x cúbica. Su derivada de esta función será, sigo lo que me indica la fórmula, este exponente lo bajo, lo escribo como coeficiente, por eso aquí aparece el 3. A este exponente le resto 1, como indica aquí, así dice la fórmula. Hago las operaciones y este 3 lo debo de trasladar hacia mi resultado final. Hago la operación y aparece aquí un 2. Entonces el resultado de la derivada de x cúbica es 3x a la 2. Esa es la derivada. La siguiente, y es igual a x a la 10. Su derivada, pues aplica la fórmula como te va diciendo la fórmula. El exponente que es 10 lo bajas como coeficiente, aquí aparece el 10. Al 10 que está aquí le restas 1, por eso acá está indicada la operación. 10 menos 1, y por lo tanto el resultado es y derivada de y con respecto de x es igual a 10 a la x a la 9. Ahora, debes de hacer todos estos pasos, todos los pasos. Y de hecho, en el cálculo debes de simplificar siempre. O sea, debes de llegar al resultado más simple posible. Siempre. Que ahí en tu escuela, pues te lo reciban así, porque pues ya no te exijan o el maestro ya no quiera seguir revisando más, la maestra, lo que te dé, pues es otra cosa. Pero en el cálculo siempre debes de llegar al resultado más simple, simplificar. Y eso va a requerir que tú sepas bien álgebra, porque el cálculo diferencial y el cálculo integral se basan en el álgebra. Es por eso que si tú no puedes llegar a un resultado correcto es porque te está fallando el álgebra y debes de repasar el álgebra. Y debes de utilizar la notación siempre, porque el cálculo es exacto. Eres la rama de las matemáticas más exacta que hay. Y si tú omites un paso y omites un signo y omites una regla del álgebra, aunque tú digas, es que mi resultado sí está bien, no está bien, está mal. Si aquí le quitas una D y le dejas una Y, está mal. Si aquí le quitas la D y le dejas la X, está mal. Porque así es como es la notación, la tienes que usar. O como luego ustedes hacen, de aquí le ponen igual que, está mal, porque y no es lo mismo que la derivada de y. Ese signo me indica igualdad. Si tú agarras y le dices y le pones aquí igual que y luego le pones este resultado, pues no es igual, porque x a la 10 no es lo mismo que 10 a la por x a la 9, no es lo mismo. Es como si dijeras, yo tengo un pan de caja, lo parto en rebanadas y digo que una rebanada es igual a todo el pan de caja. Pues no es igual, porque una es una rebanada y otra es todo el pan de caja, aunque lo haya sacado del mismo pan, pero no es lo mismo. Ahora aquí tenemos esta función y igual a 4x a x a la 4 tercios. ¿Cuál es su derivada? Pues aplico la fórmula, no hay más, lo tengo que seguir como la fórmula me indica.
El 4/3 lo bajo y lo escribo como coeficiente. Aquí aparece 4/3, que es el que está aquí. Luego al 4/3 le resto 1. Sigo escribiendo igual para los pasos que me van a llevar al resultado más simple, a la simplificación. Eso también es importante. Debes de seguir, así como lo ves aquí, debes de seguir así el procedimiento. Luego sigue diciendo 4/3. ¿Por qué? Porque ese me lo traje de acá. Ahora, el 1, para poder hacer la resta, pues tengo muchos métodos para restar fracciones. Lo que puedo hacer es aplicar el denominador común, o puedo hacer esto. El entero lo parto en tercios. ¿Por qué en tercios? Pues porque aquí me está indicando que hay 4/3. Si me indicara que hubiera quintos, pues este lo parto en quintos, en 5 partes iguales. Entonces hago la resta: 4/3 menos 3/3, y los 3/3 representan a un entero. Ahora sí le resto al 4/3 y me va a quedar 1. Y el denominador, como es común para los dos, únicamente lo vuelvo a escribir de nueva cuenta, porque así está el resultado. Y me va a quedar el resultado final: 4/3 de x a la 1/3. Luego aquí tenemos esta función, y igual a x a la 1/5. ¿Cuál es su derivada? Pues la derivada es dy sobre dx. Aplico la fórmula, bajo el 1/5, bajo el 1/5, escribo la x, así me dice la fórmula. Al 1/5 le resto 1, porque así dice la fórmula: al exponente que tengas siempre le tienes que restar 1. Entonces ahora vuelvo a escribir el signo igual que, y me queda 1/5, porque eso es lo que hay aquí, 1/5. Y lo único que estoy haciendo es la operación de acá de los exponentes, 1/5. Y un entero, como te vuelvo a repetir, lo tienes que partir según el denominador que haya en tu exponente fraccionario. Aquí en este caso hay 1/5, aquí había 1/3, por lo tanto lo partí en tercios. Aquí, como hay 1/5, al entero lo parto en quintos, o en 5 partes iguales, y hago la resta de los numeradores. 1 menos 5 me va a quedar menos 4, según las leyes de suma y resta de números algebraicos, de cantidades algebraicas. Entonces ahí abusado, porque te vuelvo a repetir, esto ya involucra mucha álgebra, muchas reglas de la álgebra, y si no te las sabes, pues reclámale, ve y reclámale a tu directora que tuviste en la escuela anterior, y que te regrese las entradas por haber tenido un mal maestro de matemáticas. Entonces pues aquí te va a quedar menos, porque así indican las leyes de la resta de cantidades, te va a quedar menos 4/5. Acuérdate que este valor, como es un denominador común para las dos cantidades, lo trasladas al resultado. Ahora, las cantidades negativas, los exponentes negativos, existe otra ley del álgebra para los exponentes que menciona que tú a los exponentes negativos los puedes escribir de forma positiva de esta manera. En el caso de que de esta operación, que hay una fracción 1/5, dejas el 1 donde está, el 5 donde está, pero la potencia la vas a bajar a la posición del 5, o de la cantidad que esté aquí. La bajas, y en el momento en que baja, cambia de signo aquí.
ya no lo vas a escribir menos 4/5, lo vas a escribir 4/5. Lo mismo pasa si aquí fuera entero, que fuera un menos 2, haces el mismo procedimiento y ahora aquí va a aparecer como 2. La siguiente, dice aquí esta fórmula. Mira, aquí ya estás utilizando otra notación diferente. Ya no estás siendo congruente con las notaciones. Ok. Pero vamos a aplicar esta. Es la derivada de una constante por una función. Así se llama, la derivada de una constante por una función. Yo no sé cómo te digan en tu escuela, pero estas, al igual que las tablas, te las tienes que aprender de memoria todas. Las más usadas son 20, aunque hay como 20,000 fórmulas. Pero las que más se usan son como 20 y te tienes que aprender las 20. Entonces, la fórmula te va guiando y te dice que para calcular la derivada debes de escribir la constante, la que tienes aquí, y multiplicarla por la derivada de la función que está aquí. Ahora vamos a ver el ejemplo. Tenemos la función y es igual a 7x a la 4, 7x cuarta. Aplico la formulita esta. La derivada de y con respecto de x es, dice aquí, constante. Pues ¿qué constante hay aquí? 7. Pues le escribo el 7. Por la derivada de la función. ¿Y cuál es la derivada de la función? Esa que está aquí. Pues esta, para sacar la derivada de la función, aplico la fórmula anterior. Entonces, bajo el 4, está el 4, escribo la x, aquí está la x, escribo este 4 aquí, y dice la formulita anterior, réstale 1, pues eso es lo que hago. Entonces multiplico 7 por 4, 28, y al 4 de aquí le resto 1, entonces queda 3. El resultado final simplificado, acuérdate, tienes que simplificar siempre, llevar tu resultado a lo más simple, es 28x cúbica. El siguiente ejemplo, y es igual a 2x. La derivada de esta función dice la fórmula, escribe la constante, escribo la constante, bajas el exponente, bueno, por la derivada de la función, que la derivada de la función es x. Entonces para derivar la x aplico la fórmula anterior que dice bajas el coeficiente, bajo el coeficiente. Luego dice al exponente réstale 1, al exponente que es 1 le resto 1. Hago las operaciones, debo de seguir así como está aquí, escribiendo el igual y hago la siguiente operación. Igual y hago la siguiente operación. Igual hago la siguiente operación hasta que llegue al resultado más simple posible. Entonces hago la operación 2x, 2 por 1 me va a quedar 2. Luego x a la 1 menos 1 pues me va a quedar 0. El 0 si se escribe a diferencia del 1. Si aquí no le escribes nada y tú presentas ese resultado y le dices a tu profesor o profesora, es que aquí es 0, pues el 0 sí se lo tienes que escribir. Porque si no le escribes nada y tú piensas que es 0, pues eso nada más tú lo sabes. Entonces, si no le escribes nada, aquí, yo si te estoy revisando, yo entiendo que aquí hay un 1, no hay un 0. En el caso de que sea 0, sí se lo tienes que poner. Hace la operación igual que hago la operación 2 por 1, 2. ¿Por qué una otra vez aquí? Pues porque hay otra regla del álgebra que menciona que cualquier cantidad, no importa su valor, no importa su tamaño, eso no importa, cualquier cantidad que esté elevada a la 0, siempre el resultado va a ser 1.
por eso aparece otra vez el 1, que es diferente al 1 que está aquí. Entonces 2 por 1, 2, y el resultado de la derivada de 2x es 2. Y así, por consiguiente, muchas semejantes. Aquí veo un 3, un 7, un 10, un 15, un 100.000, un 10.000, un pi, un e, lo que sea. El resultado es este mismo valor. Ahora, y es igual, la siguiente, y es igual a 1 medio de x a la 5. ¿Cuál va a ser la derivada? La derivada va a ser y igual dy sobre dx es igual que, sigo la fórmula, la constante, ahí aparece, por la derivada de la función. Entonces la derivada de x a la 5, ¿cómo la saco? Pues con la fórmula anterior. Bajo el 5, escribo la x, al 5 le resto 1, ahí está, y hago la siguiente operación y te vuelvo a repetir. Vuelves a escribir igual que, o vuelves a escribir dy sobre dx igual que, y prosigues con la operación. No te tienes que saltar pasos. Entonces pues yo lo hago así. Escribo el igual que y hago las operaciones para llegar al resultado más simple posible. Entonces, como es un entero este 5, para poder multiplicarlo con la fracción, le pongo un 1 abajo. A los enteros siempre se le hace así. Y multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, 1 por 5 da 5. 2 por 1 es 2. X a la 4, ¿por qué x a la 4? Pues porque este resultado salió de 5 menos 1. Y aquí también lo debo de colocar. Entonces mi resultado final es 5 medios de x cuarta. La siguiente y última de esta fórmula. Tenemos que y es igual a 10 tercios de x a la 7 medios. La derivada de esa función es, dice la fórmula, constante, aquí aparece otra vez, y es tercios. Va por la derivada de x a la 7 medios. ¿Cuál es la derivada de x a la 7 medios? Pues aplico la fórmula anterior. Bajo el exponente, ahí está, 7 medios. Al exponente le resto 1, a 7 medios le resto 1. Luego, igual que, vuelvo a escribir todo. Así es esto, tienes que escribir todo. Si tú dices, ay, es que es mucho, ay, es que me canso, eso no importa, lo tienes que llevar la secuencia correctamente. Ya cuando seas un experto en derivar, ya te puedes saltar pasos, mientras no. Dice aquí, se multiplican los numeradores y los denominadores. ¿Por qué no le pongo un 1 como acá? Pues porque esta también es una fracción, aquí era un entero. Entonces multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 10 por 7, 70, y 3 por 2 son 6. Aquí hago la resta, le resto el 1, pues otra vez, al igual que en los ejemplos anteriores, este 1, como aquí hay una fracción, al 1 lo convierto en fracción, lo parto en dos partes iguales, porque aquí son medios o mitades. Entonces me va a quedar 7 medios menos 2 medios, y de esa manera ya puedo yo hacer la resta. A 7 le quito 2 y me quedan 5, y este 2 pues lo traslado de acá porque es como un denominador. La siguiente fórmula pues es la derivada de la línea recta, y te dice que el resultado pues siempre es la pendiente. Entonces aquí tenemos una línea recta, o una función de primer grado también se le llama, y es igual a 3x más 2.
Su derivada, como dice aquí, pues es la pendiente. En este caso la pendiente es 3. ¿Cuál es su derivada? Pues el 3. Tenemos aquí otra línea recta u otra ecuación de segundo grado, función de primer grado, función de primer grado. X más 1, su derivada es 1. No vayas a pensar que es este 1, es el 1 que está aquí. Por eso te repito, si no ves un número como aquí o aquí o aquí, el valor que tiene aquí es un 1. Entonces aquí te está indicando la fórmula que es su pendiente de la línea recta. ¿Cuál es la pendiente en esta línea recta? Pues es el 1. Y por eso aquí le pongo 1. La siguiente, y es igual que 9 séptimos de x más 15 décimos. Aplico la fórmula y ¿qué dice la fórmula? Pues la derivada de esta línea recta es su pendiente, 9 séptimos, por eso aquí aparece 9 séptimos. Y la última, y es igual a menos 4x. Si en este caso aquí no aparece ningún valor, no es coeficiente, no es exponente, por lo tanto aquí sí vale 0. Lo que yo te estaba comentando aplica para el caso de los exponentes y de los coeficientes. Entonces, la pendiente de esta línea recta es menos 4, por lo tanto la derivada de la función es menos 4. La siguiente fórmula. A esta fórmula es conocida como la derivada de una suma. Es decir, tienes una función representada por f de x, como indica aquí, representada por g de x, y representada por, por h de x, y las letras que puedan seguir, h y de x, j de x, k de x, las que sean necesarias. Entonces, tengo yo en este caso la función y es igual a x cúbica más x cuadrada más x menos 1. ¿Cuál es su derivada de esta función? Pues aplico la fórmula de x a la n. Entonces dice la fórmula de x a la n que bajo el exponente. En la primera parte, pues bajo el exponente. Lo que te indica aquí es que cada función la vas a derivar dependiendo de qué función se trate. Vas a usar una fórmula que le corresponda. Entonces, pues a estas tres le corresponde la función x a la n, la fórmula x a la n. Entonces, por lo tanto, aplico y queda 3x cuadrada. Acuérdate que se le resta 1. Luego aquí bajo el exponente y va a quedar 2x porque aquí se le resta 1. La derivada de x es 1, según la fórmula. Y la derivada de menos 1, como es una constante, pues debo de usar la fórmula de las constantes, de las derivadas de las constantes, que va a ser 0. Por eso aquí ya no escribo nada. Ya no aparece nada porque su derivada es 0. La siguiente. Aquí ya empieza lo bueno, porque aquí tienes que hacer mucho desarrollo, mucho. Y te vuelvo a repetir, ya cuando seas experto en derivadas, ya te podrás saltar muchos de estos pasos aquí y hacerlos mentales y llegar al resultado simplificado. Acuérdate, tiene que ser resultado simplificado. No puedes mostrar el primer resultado, o sea que nada más, como ejemplo, digas aquí este es mi resultado, mal, porque debes de llegar al resultado más simple posible. Entonces, aquí tengo la función y es igual a 5x a la menos 2 más 7x a la 3 más 5x a la 6 menos 6x a la menos 3. Aplico la fórmula de la constante por la derivada de la función. Entonces escribo la constante, saco la derivada de x a la menos 2, aplico la de x a la n para derivarla, escribo el menos 2, escribo la x,
al menos 2 le resto 1, y así me voy con todas. 7, bajo el 3, al 3 le resto 1, 5, bajo el 6, al 6 le resto 1, menos 8, bajo menos 8x a la menos 3, escribo el 8, bajo el menos 3 y al menos 3 le resto 1. Siguiente paso, y fíjate que aquí para el siguiente paso lo puedo continuar acá, pero lo puedo continuar hacia abajo, pero si lo continúo hacia abajo debo de seguir escribiendo dy sobre dx, porque si no está mal. Hago las operaciones, voy simplificando, multiplico, aquí me va a dar 5 por menos 2, menos 10. Le resto 1, me va a quedar menos 3. 7 por 3, 21, más 21. Le resto 1, queda 2. 6 por 5, más 6 por 5, 30, más 30. Le resto 1 al 6, quedan 5. Y aquí multiplico los signos, aplico las leyes de signos. Te vuelvo a repetir, esto debes de aplicar todo el álgebra que se supone que ya te sabes, todo el álgebra. Entonces menos por menos va a dar más. 8 por 3, 24. Y al menos 3 le resto 1 y me queda menos 4. Te repito, tienes que simplificar. Entonces hago la simplificación. Aquí, bajo el menos. Este 10 lo dejo en su posición donde está. Y el x a la menos 3 lo escribo debajo del menos 10. Pongo la línea de fracción y lo escribo debajo, y dice las leyes de los signos, de los exponentes. Las leyes de los exponentes menciona que aquí va a cambiar de signo cuando lo pongas debajo del 10. Por eso el resultado me queda menos 10x sobre 3. El siguiente, pues este lo traslado tal cual hacia el resultado, porque ya está lo más simple posible. Lo hago más, lo mismo, por consiguiente este término lo traslado igual, ya no se puede simplificar más, por eso me queda más 30, más, este lo traigo aquí, 24 lo dejo en su posición, y como este es una potencia negativa, le escribo debajo del 24, le pongo una línea de fracción, le escribo x a la cuarta, porque según las reglas del álgebra dice que cuando yo lo traslade hacia abajo, el exponente del 4, el signo del 4 cambia a positivo. Siguiente. Tengo una que es parecida a x a la n, pero en este caso son funciones. Es la derivada de una función a la n. Dice aquí tu fórmula. Escribes la n. Escribes la función. A la n le restas 1. Y derivas la función. Y eso es lo que vamos a seguir aquí. Tengo la función f de x. Puedo usar y, puedo usar f de x. Es válida las dos notaciones. Tengo aquí la función 3x más 2 al cuadrado, todo. Aplico la fórmula, bajo el 2. Aquí la derivada de f con respecto de x, que también se puede escribir como f', es otra nota para las derivadas, f'. Escribo el 2, escribo la función, está la función, y derivo la función, como dice aquí, la derivada de 3 y 2. En el siguiente paso, si te observas, vuelvo a escribir, debe de ser así, hago las operaciones, entonces aquí me va a quedar 2 por 3